No, que cuando Previch hace el obelisco, en realidad el obelisco forma parte de toda una operación de búsqueda de una homogeneización urbana en el cual el modernismo de alguna manera eh, rebaja su ambición vanguardista para apostar a una suerte de, eh, digamos, modernidad más homogénea, ¿no? Entonces apuesta a una especie de clasicismo modernista, para el cual el ejemplo de la avenida Diagonal Norte para Previch es completamente fundamental, porque la avenida Diagonal Norte, Previch prologa el álbum fotográfico de Horacio Coppola, que el intendente de Vidi Mitre, digamos, eh, contrata para realizar una gran exposición fotográfica para el cuarto centenario de la fundación de la primera fundación de la ciudad. Previch lo introduce y justamente presenta a la avenida Diagonal Norte como el modelo de ciudad necesario para los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque él dice la ciudad histórica era homogénea y era, digamos, naturalmente modesta, ¿no? Él dice, um, él dice, está hablando del siglo XIX a través de las estampas de Vidal y Pellegrini, y dice, las estampas de aquella época, y cito, nos dicen, de una ciudad sencilla y armoniosa, sin grandes alardes monumentales, pero poseedora de esa belleza que es la expresión de las razas naturalmente cultas. Cada casa era parecida a la casa vecina, y la ciudad toda participaba de un único ritmo. No había sobrevenido aún la manía de competencia guaranga que nos aquejó posteriormente y que se tradujo en el afán de aplastar al vecino con parapetos sobradores y ornamentaciones licenciosas. Él está pensando en la Avenida de Mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se combinan dos cosas que son bien interesantes y para las cuales Diagonal Norte aparece como alternativa. Se combina el rechazo al eclecticismo, que es una característica de todo el modernismo arquitectónico internacional de comienzo del siglo XX. O sea, el modernismo arquitectónico, Le Corbusier y todo el movimiento moderno en la arquitectura del siglo XX ve en el eclecticismo la mayor manifestación del caos ecléctico de la ciudad burguesa, de la decadencia burguesa. ¿Por qué? Porque ¿qué es el eclecticismo? Estoy hablando de la utilización de estilos históricos ya superados, digamos, superados por la técnica. Entonces se construye en hormigón, pero se enmascara un edificio construido con acero, hormigón y vidrio, se lo enmascara con una piel que habla de pasadas glorias que ni siquiera eran de acá, pasadas glorias que tienen que ver con el Renacimiento italiano, con el clasicismo francés, etcétera, ¿no? Entonces, el eclecticismo viene a ser para la arquitectura moderna el mejor ejemplo de una burguesía que no acepta vivir en su propio tiempo desde el punto de vista tecnológico, que busca enmascarar los logros técnicos con imágenes de otras épocas, ¿no? Entonces el eclecticismo impide el avance técnico porque enmascara, impide que la ciudad de alguna manera viva en su propio tiempo y acepte los avances de su tiempo, ¿no? El mejor ejemplo que siempre ponía el modernismo son las estaciones de ferrocarril, ¿no? Uno, si está dentro, lo que ve son grandes galpones realizados con lo más avanzado de la tecnología, acero, con columnas maravillosas y vigas extraordinarias y todas techados de vidrio que cubren grandes superficies
con una invención tecnológica evidente, pero los halls de entrada y las fachadas a la ciudad parecen templos o palacios renacentistas, o etcétera, ¿no? Entonces, esa contradicción entre la tecnología y la apariencia es una de las cuestiones fundamentales que va a criticar la arquitectura moderna, proponiendo una arquitectura que haga explícita sus nuevas necesidades tecnológicas, sus nuevas necesidades funcionales, etc. Entonces, esta es una zona, no hay que olvidar que Prebisch empezó en los años 20 escribiendo en la revista Martín Fierro, propagandizando Le Corbusier, escribiendo sobre arquitectura moderna, etc. Pero esto se mezcla de modo muy interesante y muy complejo con la cultura arquitectónica argentina, donde también lo que hay en el rechazo al eclecticismo es el rechazo a la inmigración y a la nueva sociedad, ¿no? Esta competencia guaranga tiene que ver con una burguesía local que nunca se cultivó, pero también con los nuevos ricos extranjeros que ni siquiera conocen la lengua, ¿no? Y que hablan ese cocoliche inmigrante del que Prebisch habla también por acá de forma digamos, burlona. Y frente a eso, fíjate lo que dice sobre la Diagonal Norte, ¿no? La armonía, inmediatamente que dice que todavía no había sobrevenido la manía de competencia guaranga, dice, la armonía del paisaje urbano, que ahora solo puede obtenerse mediante la aplicación de precisas medidas de policía edilicia, como en el caso significativo de la actual Diagonal Roque Sáenz Peña, abierta por iniciativa del intendente Anchorena, en 1907-8, ocurría entonces esta armonía que ahora solo se logra con medidas de policía edilicia, ocurría entonces de modo espontáneo como consecuencia de una comunidad de gustos y necesidades. La arquitectura de aquella época era cotidiana y natural como el espíritu de los que la hacían. Esto habla de toda una operación de recuperación de la ciudad criolla del siglo XIX contra el aluvión inmigratorio, que es análoga a la recuperación del criollismo en la literatura y de muchas otras variedades de esta, de alguna manera, invención cultural de una Argentina criolla que necesita ser recuperada para poder, de alguna manera, ponerle dique a la disolución de la identidad nacional que supone el aluvión inmigratorio, esta sociedad aluvional, ¿no? Entonces dice algo más. En la segunda mitad del siglo XIX la ciudad comienza a manifestar la influencia de la primera ola emigratoria, pero esta influencia es aún benéfica, todavía en la segunda mitad del siglo XIX es benéfica, ya que ella deriva por su lado de un sano pasado cultural. Subsisten aún en ciertos barrios de Buenos Aires y principalmente en el barrio sur algunas de las construcciones ejecutadas en aquella época por modestos albaniles italianos cuyos frentes, proporcionados con una gracia paladiana, una especie de clasicismo espontáneo de los sectores populares inmigrantes, rematan en un ligero parapeto horadado de balaustres por entre los que se cuela el sol con alegría meridional. Esta es la celebración de la arquitectura espontánea, de la arquitectura popular, que todavía en la segunda mitad del siglo XIX no había sido afectada por el eclecticismo, ¿no? Y ahora dice, solo a fines del siglo pasado comienza a acelerarse según un nuevo ritmo el proceso de transformación de la ciudad. La apertura de la Avenida de Mayo, obra del gran intendente que fue don Torcuato Bolbiar, significa para Buenos Aires la iniciación de un nuevo periodo arquitectónico que sustituye la tendencia horizontalista de la edificación anterior, símbolo concreto de una cultura, por la aspiración ascensional que caracteriza a la ciudad presente, símbolo concreto de una civilización. Con esto contrapone Prebisch civilización y cultura, la gran contraposición centroeuropea, alemana sobre todo, que ve en la cultura la afirmación de una comunidad y en la civilización una suerte de decadencia. Hay que pensar que
la influencia de escritos como los de Oswald Spengler, etcétera, sobre esta idea de que lo que se está jugando aquí es una contraposición entre una cultura que hay que defender y una civilización que todo lo arrasa. En ese sentido, Diagonal Norte, digamos, es muy interesante porque justamente es la única avenida, yo diría, que apuesta a una muy estricta reglamentación. Uno podría decir que es casi una avenida que no parece de Buenos Aires, porque ¿qué caracteriza a una avenida de Buenos Aires? Fundamentalmente la heterogeneidad. Hay edificios bajos, edificios altos, y aparece por esa diferencia y esa heterogeneidad una especie de bestia negra de los arquitectos modernistas del periodo, que son las medianeras, ¿no? Las medianeras son, para los arquitectos modernistas, el símbolo del fracaso de cualquier producción de ciudad como ellos aspiran. ¿Por qué? El modelo acá fuertemente es la ciudad europea, la modernización es la ciudad clásica europea, y la modernización a la Haussmann en París, que modernizando la ciudad procuró mantener una serie de reglas de la ciudad clásica que garantizaran la homogeneidad. La uniformidad de alturas, la uniformidad de las cornisas, es lo que le da a París una suerte de, siendo la gran ciudad moderna del siglo XIX, una apariencia de ciudad clásica, una apariencia de ciudad barroca, ¿no? O sea, uno tiene perspectivas continuas, los edificios de alguna manera disimulan sus diferencias adecuándose fuertemente a la uniformidad de la reglamentación, y ese es el modelo que se piensa para una ciudad moderna que ya no tiene esa armonía natural porque forma parte de una cultura, sino que tiene que lidiar con los dilemas de la modernización que supone la civilización. Entonces, la Diagonal, con esa reglamentación muy estricta, cuando Prebisch proyecta el obelisco en 1936 como parte de la celebración, y es bien significativo que Prebisch, el gran arquitecto vanguardista, el que hace el Gran Rex a pocos metros del obelisco en un estilo fuertemente vanguardista, fuertemente también contrapuesto al eclecticismo de los otros cines de la calle Corrientes, sea el que propone esta suerte de monumento antiguo, de monumento clásico, y lo propone con dibujos de toda el área donde la avenida 9 de Julio, que se estaba comenzando a abrir también, la Diagonal Norte se está terminando, la avenida 9 de Julio se está abriendo, la avenida Corrientes se está ensanchando, y Prebisch propone para toda el área la misma reglamentación que la Diagonal Norte. Es decir, edificios que compartieran la altura de cornisa, que le da una, digamos, misma perspectiva, que mantuviera la uniformidad de la fachada, con una suerte de clasicismo modernista que de alguna manera disimulara esta típica necesidad, porque en el modernismo también hay una visión en contra de la ciudad capitalista. La ciudad capitalista es una ciudad que por necesidad compiten todos contra todos, ¿no? El mejor modelo de la ciudad capitalista en ese sentido es Nueva York, y los modernistas de Argentina creen que Nueva York es un caos urbano, que no es un modelo para imitar esta suerte de competencia de mercado entre qué edificio es más alto que el otro, ¿no? Qué edificio es más vistoso que el otro. Todo esto es una, de alguna manera da una ciudad, para estos modernistas, da una ciudad completamente inarmónica. Entonces, para eso hay que reemplazar con reglamentaciones muy rígidas lo que ya no puede ser parte de una comunidad natural. ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene 50% de extranjeros, etc. Esta es un poco la ideología, y este es un poco el modo en que la Diagonal Norte forma parte de, digamos, un instrumental modernista para recuperar, y esta es un poco la movida de los años 30, apostar al modernismo, pero para recuperar una idea totalmente idealizada de un pasado armónico. Entonces, es bien interesante que la Diagonal Norte, además,
conecta directamente la pirámide de Mayo con el obelisco, y esa conexión fue leída en el marco de esa especie de apogeo de la celebración de esta idea de ciudad, que fue en 1936 cuando se construye el obelisco. Fue leída justamente como el canal que permitía conectar el pasado con el presente y el futuro a partir de estas formas clásicas, digamos, ¿no? La pirámide, el obelisco, la clasicidad de la avenida Diagonal Norte, que permite justamente conectar una suerte de belleza natural, de clasicismo espontáneo, que sería la marca de alguna manera estética de una Buenos Aires conectada así de alguna manera con las raíces latinas, etcétera, ¿no? Y la imagen del centro que supone la diagonal, digamos, es un momento también de, hace muy poco se había conformado la ciudad como espacio público, y supone una nueva manera de pensar el centro de la ciudad. Sobre todo es parte de una operación, digamos, a ver, la diagonal, la idea de diagonal es una idea que se viene proponiendo desde mediados del siglo XIX en Buenos Aires. Hay distintas propuestas que buscan. Y esto es muy interesante porque no hay que olvidar que Buenos Aires tiene un trazado endamero, típico del trazado colonial en su parte céntrica, y que cuando a fin del siglo XIX deciden expandir la ciudad, siguen utilizando el modelo de la manzana cuadriculada para ocupar todo el territorio nuevo de la ciudad. Y en ese contexto las diagonales son pensadas para acortar distancias, ¿no? Para ir de un punto al otro sin tener que hacer toda la digamos, utilizando las tangentes en lugar de toda la vuelta que implica la cuadrícula. Pero sobre todo, y esto es muy curioso, en todo el debate que se produce en los años 1906-1907, cuando se está tratando de pensar qué ciudad va a recibir el centenario, hay una gran discusión sobre las diagonales, hay muchas propuestas de diagonales, a propósito sobre todo de la visita del urbanista, paisajista urbanista Bouvard, que viene en 1906 y que hace el plan del centenario de algún modo, y que propone diagonales. Y hay un gran debate en el medio arquitectónico y urbanístico sobre las diagonales. Y lo que es realmente interesante es que los modelos son claramente los modelos de las modernizaciones europeas, de las ciudades barrocas, digamos, ¿no? La diagonal aparece como la gran avenida barroca, que en el caso de París y en el caso de otras ciudades medievales, las avenidas, que en algunos casos son diagonales, en otros casos son simplemente avenidas, en realidad lo que buscan es superponer una trama racional sobre la ciudad intrincada medieval, sobre una ciudad medieval sobre la cual no pueden transitar medios modernos rápidos, porque es absolutamente laberíntica como son las ciudades medievales. Lo que se le superpone es una red de vías rápidas, que son las avenidas, las diagonales, tomando de alguna manera el espíritu barroco de puntos focales, ¿no? Conectados por avenidas. Lo importante era poder ir desde las estaciones a los lugares más importantes del centro, etc. Pero lo interesante es que la operación europea es una operación de superponer una red racional sobre una trama laberíntica. Cuando la idea de la diagonal llega a ciudades como Buenos Aires, lo interesante es que Buenos Aires ya tiene una trama racional, que es la cuadrícula. Lo que pasa es que la cuadrícula es vista por los urbanistas locales como completamente irracional. Es completamente irracional porque, digamos, hay muchas... En principio porque diseña una manzana cuadrada igual en todas partes, donde la tierra vale mucho, donde la tierra vale poco, es completamente opuesta
a la cualificación del valor de la tierra. Por ejemplo, el contraejemplo que se da, ya que tiene que ser moderna y manzanas cuadradas, en Nueva York tienen manzanas rectangulares, muy alargadas, que no tienen ningún sector desaprovechado desde el punto de vista del mercado capitalista. El corazón de la manzana cuadrada no tiene ningún valor en términos de renta inmobiliaria. Por lo tanto, desde el punto de vista capitalista, la manzana cuadrada es completamente irracional. No tiene ninguna racionalidad de mercado. Entonces, la cuadrícula es vista como irracional desde el punto de vista de mercado, como irracional desde el punto de vista de los servicios, porque si vos tenés una gran distribución de manzanas en una gran superficie, vos tenés que llegar con infraestructura a todas partes, sin poder priorizar dónde se puebla primero, dónde se completa después, y por lo tanto, de alguna manera ir cualificando tu trazado de infraestructuras. Acá estás obligado a trazar caños de agua y de cloacas por toda la cuadrícula de todo el inmenso territorio. Entonces, es irracional en términos capitalistas, es irracional en términos de infraestructura, y hay algo que es muy interesante y que está muy fuerte en los discursos urbanísticos del periodo, es monótona y no permite la creación de perspectivas pintorescas, ¿no? Entonces, vos fíjate que un instrumento urbanístico como la diagonal, que había sido en Europa una suerte de racionalización de un sistema completamente irracional como es la ciudad medieval, aplicada en América, se convierte en un instrumento para producir perspectivas pintorescas en una ciudad que en realidad ya tiene un plano completamente racional, pero que es visto por lo tanto como uniforme, monótono, etc., ¿no? Entonces, bueno, el gran debate de las diagonales se da en el 6 y en el 7. Finalmente, del plano de Bouvard solamente queda la diagonal sur y la diagonal norte, y es Anchorena el que las inicia, pero es de Bedimitre el que les da el último impulso como parte de esta, digamos, nueva oleada de modernización de la ciudad que se da en los 30, en parte como recurso para terminar de salir de la crisis del 30. La crisis del 30 en países como Argentina fue mucho más corta que en los países centrales. La Argentina se reacomodó relativamente rápido y bien en el mercado internacional, y las obras públicas fue un gran instrumento del gobierno conservador de la década del 30. Hubo mucha obra pública, hubo realmente mucha producción de infraestructura, vialidad nacional en todo el país tiene el gran impulso en la década del 30, y en Buenos Aires hubo realmente un gran impulso de modernización, y lo que busca desde el punto de vista más simbólico, cultural, estas obras de modernización en Buenos Aires es de alguna manera recuperar para el centro histórico la iniciativa de la modernización. Es como si la iniciativa de la modernización durante los años 20 hubiese estado en los barrios, en los nuevos barrios populares, Almagro, Boedo, Palermo, etcétera, esa cintura de barrios que de alguna manera entre los años 10 y los 20 significó la radicación de unos nuevos sectores populares, mezcla de inmigración y sectores criollos bajos y medios, y que realmente tuvieron un protagonismo en el debate cultural de Buenos Aires verdaderamente difícil de reponer hoy, digamos, la fuerza, ¿no? Porque si hoy pensamos lo poco que se discute en la vida cultural de Buenos Aires sobre los nuevos barrios que surgen en la última periferia. ¿Cuánto se discute en las revistas culturales sobre, no sé, el tercer cordón del conurbano? Se discute solamente porque parecería que fuera el Far West, donde van a venir los indios que van a matar a todos, digamos. O sea, hay una visión totalmente criminalizada de esas nuevas periferias, y no se las discute en términos culturales. En ese momento hay que pensar que esa periferia era tan distante y tan exótica para el establishment porteño como podía llegar a ser ahora aquella otra,
y sin embargo rápidamente ocupó todas las instancias de debate cultural. Simplemente basta con recordar que el principal debate literario de la década del 20 fue Boedo contra Florida, es decir, un barrio nuevo contra la literatura establecida, ¿no? O sea que el debate literario adoptó de alguna manera, personalidad urbana para poder encarnar. Y cuando uno piensa en Roberto Arlt caminando por la ciudad, pero en Borges también caminando por la ciudad y escribiendo sus poemas sobre la ciudad, y cuando uno piensa en el Partido Socialista y en el Partido Radical buscando representar a esos nuevos sectores populares, y cuando uno piensa en la infinidad de proyectos y de debates que había en Buenos Aires respecto de cómo esos sectores se tenían que integrar, y cuando uno piensa que en definitiva en menos de 10 años se había logrado esa integración, uno se da cuenta la fuerza que tuvo esa nueva ciudad. Pues bien, en la década del 30, con Mariano de Bedimitre, intendente de la ciudad del gobierno de Justo, se produce algo que es bien interesante. Por un lado, se produce una modernización que termina de integrar esos barrios al centro de la ciudad, se terminan de pavimentar las calles, se termina de hacer la infraestructura. Muy rápidamente Buenos Aires, la capital, llega a tener una infraestructura que de alguna manera uniformiza y vuelve equitativa a toda la ciudad, y al mismo tiempo se realiza una operación simbólica de recualificación del centro y de recolocación del principal carácter representativo de la ciudad en el centro. Un centro que está un poco desplazado, que ahora es el Obelisco, pero que conecta, como decíamos antes, mediante la Diagonal Norte con el centro histórico, que es la Plaza de Mayo, y que de alguna manera, muy rápidamente, a pesar de que el Obelisco es muy discutido, realmente produce una fuerte conmoción, y hay propuestas del Partido Socialista para demolerlo, etcétera, muy rápidamente, en conjunción con el poder simbólico de la calle Corrientes, que a pesar del ensanche no lo pierde, y que es la calle de la cultura popular, del tango, del teatro, de la bohemia, etcétera, en conjunción con la avenida Corrientes, el Obelisco se convierte muy rápidamente en, de alguna manera, el símbolo de la porteñidad. Y un poco ya para cerrar pensando en el Volta, en la identidad de esos edificios, en esa avenida que se pretendía completamente uniforme, pero al mismo tiempo arquitectos como Bustillo dedicados a obras como esta, cómo eran pensados, y al mismo tiempo alojando muchos de ellos a empresas extranjeras radicadas en el país, ¿no? Como parte de ese proyecto modernizador. Si nos pudieras pensar la identidad, cómo pensar la identidad de esos edificios individualmente en esa especie de conjunto. Bueno, lo primero que hay que entender, me parece, es que en el periodo cada uno de esos edificios es una convalidación de que Buenos Aires es una metrópoli mundial moderna. O sea, el modo en que se presentan estos edificios en una saga que viene ya desde bastante antes, desde el Barolo a fines de los años 20, y por supuesto cada uno de los rascacielos que se van edificando y se van celebrando, el Cábanag, el Comega, luego el Alas, etcétera, son vistos como la ratificación del destino moderno de Buenos Aires, gran metrópoli mundial, ¿no? Y esto está ratificado en los números. Buenos Aires en los años 30 es una gran metrópoli mundial desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista del tamaño, desde el punto de vista del movimiento económico que tiene, desde muchos puntos de vista, y yo diría que el consenso de la época es ver a estos edificios como nuevos escalones para un progreso al cual la ciudad está destinada, ¿no? El tema de que, si bien los años 30, digamos, hay una cultura nacionalista muy fuerte, que incluso está presente en el gobierno conservador, cuando, bueno, el impulso que tienen empresas nacionales como YPF, etcétera, en los años 30 son muy definidos, y tienen siempre esta ideología de la soberanía nacional, esta ideología de unificar las distintas regiones,
los años 30, las rutas, yo hablaba de vialidad nacional antes, las rutas son un modo de crear mercado, de crear una suerte de mercado interno capaz de estar, que si no está comunicado no funciona, y por lo tanto hay mucha de esta ideología nacionalista funcionando también dentro del gobierno conservador, pero en ese momento esto no es de alguna manera opuesto a la presencia de empresas extranjeras por un lado, y por otro lado yo diría que se está todavía a mediados de la década, todavía se está muy fuertemente en el imaginario modernizador, donde Buenos Aires es realmente una puerta de corrientes modernizadoras para todo el país. Esto va a cambiar muy rápido, a fines de la década del 30, 1938, 1939, con las grandes crisis rurales del interior, con las grandes migraciones que comienzan a definirse más fuertemente, va a empezar a haber un tono mucho más pesimista respecto de el camino que ha tomado la modernización de Buenos Aires, y se va a empezar a contraponer de un modo bastante más fuerte contra la pobreza del interior, contra la situación del interior, etc. Pero yo diría que en el sentido común, digamos, en la opinión pública, todavía a mediados de los años 30, Buenos Aires tiene esta oleada modernizadora que de alguna manera va a ser su momento cúlmine con la celebración del 36, donde todavía se está viendo toda esta edificación como parte de un futuro promisorio de la Argentina, en donde Buenos Aires es de algún modo el ejemplo que debe ser emulado por el interior.